Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo, vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real. El Dios escondido en el pan. Misterio de vida en la Eucaristía. Amor tan completo y total. Presencia real. Tu presencia es real. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV desde Atlanta, Georgia. Como todas las semanas, hoy tenemos un encuentro maravilloso. Realmente es una diosidencia muy grande y estoy seguro que todos ustedes lo van a disfrutar y vamos a aprender mucho porque tenemos con nosotros al Padre Maru Zambrano. Buenas tardes, Padre. Oye, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para ti, Rafa. Qué maravilloso, qué Se grande. nos dio. Qué grande es el Señor. Jesús está vivo. Así el Señor es. ha resucitado. Así ¿ok? es, aleluya. Y bueno, Rafa, gracias por esta maravillosa invitación. Gracias por también sacar su tiempo y estar compartiendo conmigo este momento tan especial de este maravilloso encuentro con nuestros hermanos acá en esta comunidad de los Estados Unidos. Y Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo creo que tú lo creíste en que nos íbamos a encontrar Así en es. este tiempo de Pascua, este Así tiempo es. del resucitado. Quisiera comentarle, antes de comenzar eso, a toda la comunidad que nos escucha, porque al Padre Maru lo conocí durante el tiempo de pandemia a través de las redes sociales y a través de un buen amigo que nos une allá en Venezuela. Él viene de la parroquia La Medalla Milagrosa de Barinas, del estado Barinas en Venezuela. Es parte del llano también, Sí, ¿no? Señor. Y cuando hemos hecho algunos proyectos juntos a través de las redes, y yo le decía al Padre, siento que el Señor algún día nos va a unir pronto, y mira, de la Así nada, fue. sin ponernos de acuerdo, aquí estamos, y bueno, felices y honrados, Padre, de tu visita aquí al sur de la Florida. Sí. ¿Quién es el Padre Maru Zambrano? Ok. Siempre es una de las preguntas que muchos filósofos y psicólogos se hacen. ¿Quién soy? Okay. Yo me defino esencialmente como un hombre, un sacerdote, pecador que anda en busca de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Okay? Esa es mi primera definición, si lo pudiésemos hablar desde el aspecto psicológico. Pero el Padre Maru es un sacerdote de la diócesis de Barinas, de un campo llamado Cochabamba, no es Bolivia. Sí, se parece a Cochabamba. Se parece a Cochabamba, pero no es Bolivia. Soy de Barinas, Socopó, del campo. Bueno, simplemente recibí el llamado de Dios a este noble ministerio. Un sacerdote con muchas ilusiones y con una firmeza total en el seguimiento a Jesús, un Jesús vivo y resucitado, un sacerdote apasionado por las almas, un sacerdote apasionado por los pobres, por los necesitados, un sacerdote apasionado por llevar las almas a Cristo Jesús. Ese pudiese ser el Padre Maru. Así es, yo soy testigo de eso, Padre. Amén, gloria a Dios. Padre, sabes que nuestro programa se llama Presencia Real, ¿no? Amén. Y surge como respuesta a todo lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos con el avivamiento eucarístico, ¿no? Amén. Por esa bendita encuesta. Siempre no me da pena repetirlo, ¿no? Pero saber que 70% de nuestros feligreses no creen en la presencia real de la Eucaristía, eso nos golpeó mucho personalmente a mí y a los muchachos y hermanos que apoyan, que son parte del proyecto, ¿no? Y eso nos ha llevado a hacer esto. Perfecto. Hoy queremos hablar estamos ya a vísperas del día de Pentecostés. Sí. Me imagino que muchos saben, están familiarizados con la palabra Pentecostés, pero muchos no. Entonces quisiera que habláramos de esa conexión entre el Espíritu Santo y la Eucaristía. ¿Qué es Pentecostés, Padre? Sí, fíjense que esencialmente nosotros vivimos un tiempo de Cuaresma, 40 días, donde el Señor profundizó en el ayuno, profundizó en la oración, porque Él sabía que lo que le venía
no iba a ser nada fácil. Iba a ser muy difícil, de hecho fue tentado por el diablo. Oye, Jesús vino del desierto con un hambre tenaz y el diablo lo tentó, ¿ok? Pero el Señor le respondió con la misma palabra, su presencia real, por eso la presencia real, qué bonito este programa, su presencia real cambió todo. Entonces, vivimos un tiempo de Cuaresma, 40 días de ayuno, de oración, de penitencia, de abstinencia, pero Jesús dice, me voy al Padre, pero les enviaré al Consolador, les enviaré al Paráclito Divino. Es decir, que la iglesia no va a quedar sola. Por eso estamos en esta cincuentena pascual, donde vamos a recibir a la tercera persona de la Santísima Trinidad, lo que nos confirma. Y recuerdo que antes del Concilio Vaticano II, pues no se hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el gran desconocido. Ahora viene el Papa, en su momento, su santidad Juan XXIII, pues nos habla de que hay que abrir las puertas de la iglesia para que fluya, para que entre el Espíritu Santo. ¿Ok? Se reafirma la presencia del Espíritu Santo. Y qué maravilloso que un cristiano experimente esta cincuentena pascual, experimente la vida del Espíritu, porque ¿quién le da vida al cristiano? ¿Quién sostiene a la iglesia? ¿Quién guía a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién guía tu caminar? ¿Quién inspiró a Rafael para que este programa se diese? ¿Quién inspiró a Rafael para que ese nombre, presencia real, se diese tan maravillosamente? ¿Quién dio fuerzas al Padre Amaro para venir de Venezuela a este lugar, a los Estados Unidos, específicamente hoy Boynton Beach, Florida, para anunciar la palabra a un pueblo que nos está esperando, que quiere que se mueva el Espíritu Santo? Entonces, Pentecostés es eso. Pentecostés es un día de fiesta en la iglesia. Los apóstoles estaban, parece ser que estaban miedosos, parece ser que estaban escondidos porque los judíos estaban buscándolo para matarlo. Sí. Porque conocían a Jesús, porque sabían dónde estaba Jesús, etcétera, etcétera. Y viene el Señor con un gran regalo, porque Pentecostés, Rafa, es un regalo. Mi hermano, Pentecostés es un regalo. Y se le aparece el Señor, y el Señor le dice, reciban al Espíritu Santo. Pero primero hay algo, Rafa. Primero el Señor le dice, paz. Paz. Y quiero decirte a ti, mi hermano, hoy quiero decirle a todos los hermanos que nos ven a través de las distintas redes sociales, paz, para que puedan recibir el Espíritu Santo, para que esa presencia real del Espíritu Santo llegue a nuestro corazón, para que reavivemos, porque qué maravilloso, Pablo dice, hay que reavivar el don de Dios. Y fíjense, encontramos también en el Salmo 50 la mala experiencia que tuvo el rey David. David tuvo una experiencia nefasta. David se apartó de la gracia de Dios. ¿Y qué dijo David? Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Recordamos ese Salmo 50. Señor, no me quites tu Santo Espíritu. De tal manera que hoy Pentecostés es para que recibamos el don del Espíritu Santo. No es para que hagamos seguramente un evento maravilloso, masivo, donde preparamos algún tema maravilloso. Pero yo pienso que la iglesia, Rafa, necesita de un nuevo Pentecostés, de una nueva efusión del Espíritu Santo, que se te note. En una oportunidad llegaron unos hermanos de la Renovación Carismática y le dijeron a un obispo, muy atrevido, ¿sabes? Que los carismáticos en una oportunidad también le dijeron a un padre, le dijo a alguien, oye hermanos, de verdad que a los carismáticos les faltan vitaminas, pero de verdad que no es, o sea, se lo decían son de juego, pero tienen el Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo y en el don de la renovación carismática. Entonces un grupo de carismáticos llegaron y le dijeron al obispo, porque era muy seco, muy cerrado, le dijeron, Monseñor, usted como que no tiene el Espíritu Santo. Wow. Monseñor Monseñor como que le dijo, pero ya va, ¿ustedes por qué me dicen eso? ¿Okay? Primero yo recibí el don del bautismo y ahí recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto, Rafa? Después, a través de la confirmación, recibimos el don del Espíritu Santo. Oye, ordenado diácono, sacerdocio en 3er grado, recibió el Espíritu Santo, sacerdocio ministerial, presbítero 2º grado, y es más, tengo el 1er grado. Tengo la plenitud del Espíritu Santo, porque todos los obispos tienen la plenitud del Espíritu Santo. Y me viene a decir usted que no tiene el Espíritu Santo. Y entonces el hermano carismático, muy humilde, muy sencillo, se queda viéndolo y le dice, Monseñor, para que digamos que tenemos el Espíritu Santo, se nos debe notar. Se debe notar que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Fíjate tú, Padre, cuando hablamos del Espíritu Santo, con las palabras que nos comparte,
nos llena el corazón, ¿no? De saber de que somos susceptibles, ¿no? De recibir ese don del Espíritu Santo. Sí. Pero ¿cuándo comienza a aparecer el Espíritu Santo dentro de la historia nuestra? ¿Después de Cristo o ya antes de Él podemos decir que el Espíritu Santo existía en nuestra iglesia? El libro del Génesis nos dice que el Espíritu del Señor se movía, aleteaba sobre las aguas. Oye, el Salmo 50, obviamente, si David está hablando, si David está diciendo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Recuerden que los Salmos forman parte del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, sí podemos decir, oye, el profeta Ezequiel en el capítulo 37 habla del soplo del Espíritu. Oye, los griegos hablan del neuma, que es el Espíritu, ¿ok? Los griegos hablan del neuma y los hebreos hablan del rúa, del soplo del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor nos crea y sopla sobre la nariz de este primer hombre, sopla el Espíritu, obviamente habla, tiene una connotación, sea la connotación teológica, donde podemos decir que es la presencia del Espíritu. Ezequiel 37, vuelvo y retomo la idea, Ezequiel 37 nos habla de que el Señor dio vida a los huesos secos. El Espíritu es el que da vida al hombre, ¿ok? Porque si no fuese por el Espíritu Santo, mi hermano, pues no tendríamos vida. Oye, estábamos en el mundo. Mi testimonio, Rafa, mi hermano, es un testimonio muy bonito, pero a la vez muy, muy complejo. El Espíritu Santo llegó a mí porque caminaba, pero no tenía vida espiritual. Porque puede ser que soy cristiano, Rafa. Puede ser que vaya a la Eucaristía todos los días. Pero si no se me nota el Espíritu, si no le doy la apertura al Espíritu, pues, mi hermano, es necesario que tengamos por lo menos esa intención de descubrir que nací para ser poseído por el Espíritu Santo. De tal manera que desde el Antiguo Testamento encontramos vestigios de la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad. De hecho, San Agustín escribió un tratado de Trinitatis y, por supuesto, recoge todos esos elementos desde el libro del Génesis, por supuesto, pasando por los profetas, llegando a los libros sapienciales, llegando a los salmos y concluyendo con todo lo que corresponde a la fundamentación teológica bíblica del Nuevo Testamento. Mira qué interesante, porque una de las situaciones que nos conseguimos con la comunidad con la que estamos caminando, ¿no? A ese encuentro de reconocer a Cristo, a Jesús vivo en la Eucaristía, es que desconocimos muchas cosas, ¿no? Sí, señor. Y a veces los protestantes nos tildan o nos juzgan como de que eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, ¿no? Y entonces muchos de nosotros no sabemos de que nuestra iglesia también tiene una doctrina, ¿no? Y hay unos padres de la iglesia que también han sido personas que han sido santas e iluminadas por el mismo Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos hacerle ver a nuestra comunidad qué es la doctrina de la Iglesia Católica? Sí. La iglesia tiene tres pilares fundamentales, ¿ok? La tradición, ¿ok? El magisterio y las sagradas escrituras, ¿ok? ¿Por qué la iglesia se funda en la doctrina? Porque existieron muchísimos herejes, ¿okay? Donde no daban razón, donde cuestionaban la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y la iglesia, obviamente, San Agustín, retomo, porque es el hombre que hace el tratado más completo de la Santísima Trinidad, ¿okay? A la final termina diciendo, pues mira, es muy complejo, eso no va a caber en su cabeza, el testimonio el cuentecito que nosotros hemos escuchado seguramente en muchas homilías, etc. De tal manera que no es una cuestión desarraigada del contexto teológico, del contexto bíblico, porque el Espíritu Santo ha estado durante la iglesia primitiva, ha estado en esa realidad del Padre, en esa realidad del Hijo y en esa realidad, por eso es consustancial, hablamos nosotros, ¿ok? Es consustancial, de tal manera que no hay por qué dudar de la presencia del Espíritu Santo. Y el papel importantísimo, ¿no? Porque el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es propiamente quien ha inspirado a todos estos padres de la iglesia y a todo lo que actualmente se hace
en los concilios y todos los estudios Por que se supuesto. hacen. Yo siempre, la otra vez me topaba con un amigo de la iglesia separada o esperada Ujú. y hablamos un poco de eso. Él decía, ¿tú sabías que nosotros los católicos en todas partes del mundo hacemos la misma lectura el mismo día? Y hay un orden, ¿no? Es una de nuestras riquezas, ¿no? Sí. Cuando hablamos realmente de lo que es la fe también cristiana Ujú. de otras religiones, ¿no? Y entonces ahí vemos realmente una de las riquezas de nosotros es cómo el Espíritu Santo se ha revelado, ¿no? Para poder llegar a quienes somos hoy en día, ¿no? Y llevarnos de ese camino al encuentro a la fuente de la iglesia. Oye, Rafa, hay algo importante cuando hay mucha gente que discrepa, hay mucha gente que quiere descontextualizar, afirmar que el Espíritu Santo no existe, que solamente existe el Padre. Estaba esa teoría monofisista, ¿ok? Donde se hablaba de que Jesús solamente tenía una sola naturaleza. O sea, era solamente hombre, y por eso hablan del profeta, toda esta realidad, ¿ok? De las religiones ancestrales, religiones pasadas que tenemos, pues hoy todavía son vigentes. Entonces, hablar de la vida de Jesús es hablar de la presencia del Espíritu Santo. Hablar del Padre es hablar del Espíritu Santo. Recuerde cuando Jesús fue bautizado, ¿ok? En el Jordán por Juan el Bautista. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece? La voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Dice la palabra que descendió el Espíritu Santo. Bueno, hay mucha gente dice que el Espíritu Santo es una paloma, y no, descendió en forma de paloma. En forma de paloma. El Padre, ¿ok? Entonces, la Santísima Trinidad existe, el Espíritu Santo existe, y el Hijo existe. El Padre que dice, ese es mi Hijo amado, escúchenlo. Oye, primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, quien es el sujeto del sacramento de la efusión del bautismo, y el Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo. Entonces, eso es doctrina, es la doctrina de nuestra Madre la Santa Iglesia Católica, la presencia de la Trinidad. Entonces, no es una cuestión desarraigada o que no existe. Nuestro credo mismo. Oye, el credo, obviamente, el credo niceno-constantinopolitano reafirma, y por supuesto el credo común, que nosotros, el credo latino que hacemos. Y pues, ¿qué se siente, Rafa? No es una cuestión meramente cognitiva, ¿ok? Exacto. Yo creo que al final de este episodio pidamos al Espíritu Santo que todos los que nos escuchan puedan realmente comenzar a preguntarse, oye, pero ¿qué es todo eso? Yo siempre digo que a veces creamos dudas, pero bueno, que a veces es el primer paso, ¿no? Okay. Para que vayas y busques y profundices más en el tema. Y antes de seguir hablando del Espíritu Santo, porque sé que hay unos conceptos de dones, de carismas y de ciertas cosas, pero quisiera hacerte una pregunta, Padre. ¿Cómo se da tu vocación? Mi vocación se da por un profundo deseo de Dios. Dios ya tenía, dice el profeta Jeremías, desde el seno materno, te tenía consagrado, yo ya te tenía elegido. Y hay parte de esa vocación de este sacerdote pecador que anda en busca de la gracia y la salvación de Dios. De ahí parte ese regalo, porque pues, no somos merecedores. Yo no soy merecedor de tan alto, sagrado misterio como es el don del sacerdocio. Y qué hermoso, yo recuerdo, Rafa, que fui invitado a un retiro por una chica, un retiro de la renovación carismática. Fui invitado y recuerdo que cuando llegué a ese retiro yo creí que eran de verdad los desquiciados. Yo pensé que se habían volado todos los locos del manicomio. Yo creí que los tipos los habían metido a ese retiro. Yo pensé que eso era un reformatorio. Sí. Pero de ahí empieza mi vocación, empiezo a sentir ese llamado al servicio ministerial. Pero yo me negaba. Hoy compartía con alguien esa experiencia, alguien me preguntó, Padre, ¿y cómo nació tu vocación? Yo me resistía, como dice la palabra, Señor, tú fuiste más fuerte, tú me sedujiste, Señor, tú me propusiste un camino maravilloso. Y estoy seguro que fue a raíz de haber tenido una experiencia
del Espíritu Santo, de haber sentido la presencia real de Jesús en la Eucaristía, de haber sentido esa llamada, porque la llamada es por el Espíritu Santo, porque el protagonista de la vocación es el Espíritu Santo, Rafa. Una gracia, ¿no? Es una gracia, no es que nos merecemos ser sacerdotes, no, es porque el Señor ha encomendado, porque el Espíritu Santo, fíjense, el Padre envía al Espíritu Santo para que ejecute la obra, porque el Espíritu es el que ejecuta la obra. Cuando sanamos, cuando liberamos, cuando somos llamados a la vocación matrimonial, a la vocación como misioneros o como laicos, es el Espíritu Santo el que ejecuta la obra. Entonces, fundamentalmente parte de esa realidad, de haberme abierto mi corazón al Señor y de que el Señor me poseyera y que el Espíritu Santo obrara a través de 10 años de formación académica, a través de infinidades de experiencias espirituales, de retiros, de haber ido a estudiar por lo menos a México, y hice un diplomado en misionología por la Universidad Urbaniana de Roma, etc. El Señor me ha llevado con la gracia de su Santo Espíritu a través de este ministerio tan hermoso. Así es, increíble. Pero como un joven, me imagino yo, de Barinas, que tiene una vida completamente normal, ¿cómo enfrenta un llamado y luego va a sus padres, le dice, no sé, cómo fue ese en tu caso? ¿Cómo vas y hablas y dices, mira, quiero ser sacerdote, soy uno de esos locos desquiciados ahora? ¿Cómo se da eso? Yo no sé, Rafa, yo creo que tú viste el programa del Padre Maro. No, te lo juro que no. De verdad me estoy haciendo esa pregunta porque veo a un sacerdote joven lleno de tanta pasión y me imagino cómo en medio de la sociedad venezolana, en el caso de Barinas, que a lo mejor estás, no sé, me imagino yo en el llano, Sí. en pleno... En el campo. Fíjate que Padre Maro, un niño común, nací en una familia, pudiésemos decir, un tanto disfuncional. A pesar de que mi papá y mi mamá siempre permanecieron. Mami murió hace 3 años, tú seguramente lo recuerdas, Rafa. Estoy seguro que está en la presencia de Dios Amén. Y pues eso ha sido en cierto modo como esa batalla espiritual, ha sido ese desierto, pero sé con quién estoy caminando por el desierto. De tal modo que nací en un campo, por eso se llama Conchabamba, es un campo, y mamá siempre me llevaba a la Eucaristía, eso de cada mes iba a la Eucaristía, etc. Pero había momentos, por lo menos en cada año, en diciembre mandaban a un sacerdote, lo mandaban a que fuera a evangelizar, a que llevara la palabra en diciembre. Y eso de que yo iba a la Eucaristía, me sentaba a veces en la banca de atrás para que cuando mami pasara a la banca de adelante, me escabullara. Yo recuerdo que tenía como algunos 8 años, etc. Siempre suele pasar eso, ¿no? En la edad del campo, a veces la ignorancia o tal vez la astucia, no sé, X. Pero en fin, Rafa, fui creciendo. Mamá siempre me llevaba a la Eucaristía. Por eso es importante que usted, padre, lleve a su hijo a la Eucaristía. Yo creo que, mira, la vocación parte en la casa. La vocación parte en la casa. Pero la vocación efectivamente es un llamado, es una gracia de Dios. Y bueno, Rafa sabe que, pues, a través de ese retiro, el primer retiro que hice, el Señor fue tocando mi corazón. El Señor primero sanó mis heridas. Porque, Rafa, hay algo importante, mi hermano. Muchas veces nosotros queremos provocar un milagro en nuestra sanación física. Pero muchas veces nuestros problemas físicos, nuestras enfermedades físicas, son a raíz de nuestras heridas emocionales. Y el Señor me fue preparando, Rafa. Yo le doy gracias a Dios porque sané muchísimas heridas. Un muchacho negado, yo fui negado por mi papá. Y creo que el hijo, primero yo soy el último hijo de ese gran hombre, mi papá. Y mi papá me negó. De hecho, tengo sus mismas facciones, su mismo perfil, la misma melena. Por eso me la corté. Por eso me la corté, etc. Me negó. Y eso me hirió muchísimo, eso me hirió profundamente, Rafa. De verdad que yo decía papá, en mis adentros, papá me hablaba y yo sentía un odio por él. Decía, ojalá este viejo anatema se muriera. De verdad que sí. Y él me hablaba y yo sentía una repulsión, sentía un rechazo a la autoridad, precisamente hasta que un día mami me dijo, hijo, yo quiero decirte algo. Usted un día fue negado por su papá. Eso me marcó muchísimo, Yo decía, he aquí la raíz del problema, De tal modo que el Señor me sanó.
el Señor me sanó mi herida y bueno, fue creciendo el deseo, la mayor intensidad de llenando ese vacío. De llenar ese vacío, y de tal manera que en medio de llenar ese vacío, pues fui yendo a la Eucaristía, fui yendo a grupos de oración. El Señor colocaba eso en mi corazón, colocaba ese profundo deseo de ser sacerdote. Y un día, bueno, dije, me voy al seminario, porque el Señor fue más fuerte, quería ser un militar, pero bueno, el Señor hoy quiso que hoy fuese un soldado de Cristo, sacerdote Amén. de Cristo Jesús. Amén. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV, y estamos compartiendo con el Padre Maro Zambrano desde Barinas, desde la parroquia La Medalla Milagrosa, hermoso templo que tienen allá y hermosa comunidad. Y estamos hablando de lo que es la Eucaristía y el Espíritu Santo, ¿no? En estas vísperas del día de Pentecostés. Padre, en el segmento anterior estábamos hablando de que habían unos carismas y algunos dones. ¿Nos puedes hablar de esa diferencia y cuáles son unos y otros? Sí, muy bien. Quizás en forma general. Ok, perfecto. Fíjense que los dones y carismas, precisamente la palabra lo denota, son regalos del Espíritu Santo, y pues son regalos que el Señor da a aquellos que se los quieran pedir. De tal manera que yo doy gracias a Dios porque pues el Señor me dio el carisma de la predicación. De tal manera que es importante saber descubrir que un carisma es distinto de un don. La gente habla de talentos. De hecho, el talento del beisbolista, el talento del que juega fútbol, el talento de los que graban, etc. Eso es un talento. Pero fíjense, el don es ese regalo espiritual. El talento tiene una connotación natural. El don es regalo espiritual del Señor. El apóstol San Pablo nos habla fundamentalmente, 1 Corintios hace una exposición maravillosa de todos los dones del Espíritu Santo, del don de la sanidad, del don de la curación, etcétera, etcétera. Que recibimos el don del bautismo, es el primer don que recibimos la gracia del bautismo, y por eso tiene esa intercomunicación, es el Espíritu que llega a nosotros y a través del sacramento del bautismo, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, vamos creciendo en la comunidad, vamos creciendo a través de la vida en oración y en vida de oración, porque los dones son para edificación de la comunidad, pero es a través de la comunidad que asiste y que es asistida por la oración. De tal modo que cuando hablamos del don, hablamos de los carismas, esencialmente apuntan a la santificación personal y a la santificación de la iglesia. En este sentido, yo bendigo al Señor. Hay muchos hermanos, de verdad que sí, que tienen dones extraordinarios y que son puestos al servicio de la iglesia. Vuelvo y repito, el don de la palabra, el don de curación a los enfermos. Yo recuerdo, de verdad que bendigo al Señor por la vida del padre Emiliano Tardif. No sé si usted, seguramente, muchos libros, les invito a leer La Vuelta al Mundo sin maleta, Jesús está vivo, un libro maravilloso, Rafa, maravilloso. Jesús está vivo. De tal manera que él, pues el Señor lo bendijo con esos dones maravillosos, con esos carismas. Tenía él ese don de la curación, y fíjense cuántas personas se sanaron. ¿Y a quién beneficiaba? A él. Y él en una oportunidad le hicieron esa pregunta: Padre, ¿y es necesario ser santo para tener un don? Él decía, lo esencial debería ser eso. Pero, oye, si tú lo pides, no necesariamente necesitas ser santo para tener el don de la curación. No necesitas ser santo para tener el don de la predicación. Pero que ese don te lleve a la santidad. Amén. Que a través de ese don tú puedas servir con amor a los hermanos. Así que los carismas y los dones son para la edificación de la comunidad, y que a través de ese servicio te puedas santificar, te puedas beneficiar, obviamente, te repito, para tu crecimiento espiritual. Estoy seguro que muchos están diciendo, ya vaya, déjame entender un poco esto, ¿no? Y voy a hacer una pregunta clara. Por ejemplo, muchas de las personas que nos ven en este momento están en esa incertidumbre o duda o lucha para ir a la iglesia, para ir a misa. Muchos se sienten excluidos por X razón, X situación que han vivido,
y se sienten un poco excluidos. Siendo yo una persona que no estoy activa en la iglesia, ¿yo puedo recibir un don o un carisma del Espíritu Santo? Sí, porque recuerda que el don del Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere. Pero obviamente, o sea, el don se da a la medida en que tú lo pides. El don tengo que pedirlo. Hay que pedirlo. Pero si estoy, hablemoslo coloquialmente, si estoy fuera de la iglesia, si no tengo comunión con la iglesia, pues obviamente, ¿para qué va a servir el don del Espíritu? Claro. ¿Para qué va a servir el don? Porque si estoy hablando, el Padre Milano decía que el don es puesto, el carisma es puesto para el servicio de la comunidad, para la edificación de la iglesia. Entonces, si yo por lo menos recibo el don de la palabra, y si me lo vivo, hablando cháchara, si me lo vivo hablando mal del otro, si me lo vivo de cantina en cantina, entonces no tiene ningún sentido. O sea, yo pido el don del Espíritu Santo, yo pido el don X, el carisma X, fundamentalmente porque estoy claro y consciente de que voy a ayudar a los hermanos, voy a ayudar a la comunidad. Muchas de las personas se hacen preguntas cuando están enfrente de alguien que tiene el don de lenguas o que habla en lenguas, ¿no? Dentro de algún evento carismático. Y los tildan quizás de fanáticos religiosos o, bueno, yo soy católico, pero no tengo que ver con eso. ¿Nos pudiera hablar un poco del don de lenguas? Sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de una palabra muy clave y por eso le invito a que la googlee, ¿sí? Se dice así, la googlee, se llama la glosolalia, y mira, Pentecostés, dice la palabra que el Espíritu Santo llegó y se derramó en lenguas de fuego y fíjense, los que venían del Ponto entendían la palabra, entendían lo que los hermanos estaban anunciando, estaban borrachos del Espíritu Santo, estaban embriagados del Espíritu Santo en ese momento. Que hay algunas posiciones teológicas en que dicen que no, que eso eran, las lenguas eran el idioma del inglés, el idioma. Entonces se confunde un tanto. O sea, no ubiquemos eso desde esa perspectiva naturalista, veámosla de la perspectiva del don de lenguas, ¿ok? Es el don de lenguas que me edifica. Aquí hay algo importante, Rafa, y usted, mi hermano, que nos está viendo. El don de lenguas es para la edificación personal, que ahí hay una gran diferenciación del carisma de la predicación. No sé si hago notar la diferenciación, porque cuando oro en lengua, oye, por lo menos en la Eucaristía, yo no voy a estar en la Eucaristía orando en lengua. ¿Qué le va a edificar a los hermanos en una Eucaristía, yo orando en lengua y el Padre predicando la palabra de Dios? Dice la palabra que cuando nosotros no tenemos palabras, viene el Espíritu en auxilio, en forma de gemidos, ¿ok? Yo un día, doy gracias a Dios que recibí el don de lenguas, ¿ok? No el don, dijo una señora por allá, yo no tengo el don de lenguas, sino la lengua que es un don. Yo recibí el don de lengua y yo no sabía, o sea, yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Obviamente nos prepararon y nos documentaron teológicamente, bíblicamente, para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces el don del Espíritu Santo no es un juego. El don del Espíritu Santo, hay gente que dice, no, ese tipo es un fanático, ese tipo está orando en lengua porque quiere ser más que los demás o porque quiere que llamar lo la atención. Sí, quiere llamar la atención. Pero en definitiva, repito, no sé si tú tengas el don de lengua o la lengua que es un don. Si tú tienes el don de lengua, pues úsalo para tu beneficio personal, ¿ok? Si por lo menos estamos en la comunidad, maravilloso, porque hay mucha gente que no entiende y va a decir, ¿y este tipo qué está diciendo? Ese tipo, me explico, porque es muy delicado. Yo siempre le digo a mis hermanos de la renovación carismática, hay que tener mucho cuidado, porque en vez de hacer un bien, hacemos daño, escandalizamos a la gente porque la gente no va a entender, ¿ok? Entonces, fundamentalmente, el don de lenguas es ese regalo que me edifica personalmente. Hay algo maravilloso y quiero denotar al Padre Milano Tardif, y yo bendigo al Señor. En una oportunidad conocí al Padre Milano Tardif y él decía que cuando él oraba en lenguas llegaba la presencia de Dios, la voz audible del Espíritu Santo, y por lo menos el Señor le regaló una palabra de conocimiento y él empezaba a orar en lenguas, ¿okay? Y el don de lenguas permitía que la palabra de conocimiento se confirmara la palabra. Él hablaba que por lo menos hay un hermano que se está sanando
de una hernia en la columna vertebral y él empezaba a orar, ¿ok? Y el Espíritu obraba portentosamente. Se edificaba a sí mismo y hacía esa comunicación con el Espíritu. Esa comunión con el Espíritu hacía que el milagro fuese fehaciente, ¿okay? Que no dudara del milagro que estaba acaeciendo en ese preciso momento. Entonces, mi hermano, pidan los dones. Dice el apóstol San Pablo, aspiren a los dones más altos. ¿Y cuáles son los dones más altos, mi hermano? Oye, el don del servicio, el don de la palabra, el don de los milagros. Rafa, necesitamos un nuevo Pentecostés. Y la iglesia necesita signos, mi hermano. Dice la palabra, pidan y se os dará. Pero si no pedimos los carismas y no pedimos los dones del Espíritu Santo, nada puede pasar. ¿Por qué hoy reclamamos en nuestra iglesia? ¿Por qué hoy decimos nuestras iglesias están vacías muchas veces? Porque la palabra tiene que ir acompañada con signos y prodigios. La palabra tiene que ir acompañada con signos y prodigios. Y eso lo da el Espíritu Santo. Para eso son los carismas y los dones que son regalo de Dios para ti, para mí y para toda la iglesia. Amén. Ahora, Padre, el papel que juega el Espíritu Santo dentro de la Eucaristía, ¿ok? Una vez que hemos escuchado todo esto, nos encontramos con un rito de consagración, un rito que sucede, la transustanciación, todas estas cosas que nos llevan a recibir a Jesús en cuerpo y sangre, ¿no? En el pan y el vino. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en todo esto? Sí, bien. Se mueve el Espíritu Santo por eso la invocación de la Santísima Trinidad en el momento de la Eucaristía, desde que se inicia la Eucaristía con el canto de entrada hasta con la bendición, el Espíritu Santo obra grandemente y el Espíritu Santo está presente, porque es la Trinidad. No podemos desencarnar o no podemos seleccionar uno, o aquí está el Padre, no, es la presencia de la Santísima Trinidad. En el momento de la transustanciación, es un momento muy importante. Nosotros hablamos de la epíclesis, de la oración consacratoria, cuando el sacerdote impone las manos. De hecho, hay una película muy bonita, es un tanto medio de comiquita, sí, etcétera. Cartoons. Pero eso me ha edificado, de cartón, exactamente, eso me ha edificado grandemente. ¿Por qué? Porque nos hace un análisis y nos aterriza más desde lo kinestésico, desde lo visible, desde lo tangible, cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en ese preciso momento. Cuando un sacerdote, cuando un hombre, simplemente con su voz que se la presta al Señor, porque es el Señor precisamente que está actuando, es in persona Christi, es el sacerdote que está actuando en la persona de Cristo, y empezamos, mira, esas palabras. Yo recuerdo, Rafa, cuando celebré mi primera Eucaristía, eso para mí fue, wow, eso fue sublime. Mis lágrimas corrían por mi mejilla. Yo dije, esto es por misericordia de Dios. Yo, sacerdote indigno, a través del Espíritu Santo, se hace presente el Rey, el Dios que sana, el Dios que libera, el mismo ayer, el hoy y siempre, el que curó al ciego, el que curó la hemorroísa. Oye, mi hermano, eso para mí fue pues el preámbulo de un ministerio, fue el preámbulo de mi ministerio sacerdotal. Así que el Espíritu Santo se hace presente porque, vuelvo y repito, es el que ejecuta. El Espíritu Santo se hace presente porque es el que hace que se dé ese momento de unción, que se dé ese momento de que tú creas, que ahí está la presencia de Dios, ahí está la presencia de ese Dios que se entregó en la cruz, que resucitó, que se convirtió en sacerdote, víctima y altar. Ahí está la presencia real del Señor. De tal manera que son palabras que fundamentalmente no tienen desperdicio. Qué maravilloso que nosotros nos concentrásemos, hermano Rafa, que nos concentrásemos en ese momento, ¿ok? Cuando el sacerdote impone las manos y dice, por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo para que esta ofrenda sea agradable a ti, para que este momento sea un momento donde toda la iglesia en comunión crea que ahí está Jesús presente, crea que Jesús puede sanar nuestras vidas, crea que Jesús puede transformar. Yo lo puedo decir de esa manera muy, muy natural.
para tal vez no explicar ese tema de la transustanciación y de la religación. Por allá hablaba un filósofo llamado Xavier Zubiri, hasta que un sacerdote me dijo, padre, yo creo que esas palabras el Espíritu Santo ni las conoce. Amén, sí. Es que eso lo hablaba también con uno de los sacerdotes al principio del programa, porque decía, no basta con que tú sepas que eso sucede. Exacto. Y ahí voy un poco a lo que estamos hablando de recibir estos dones y estos carismas del Espíritu Santo cuando uno le pide. En mi oración, o en la oración de los que conformamos el equipo de Presencia Real, siempre está a orar por todos aquellos que están yendo a las capillas de oración o para que vayan a las capillas de oración, para que Dios le dé la gracia, el Espíritu Santo realmente te dé la gracia de reconocer a Cristo en la Eucaristía. Y hablaba yo en programas pasados, de una de mis maestras que con unas simples palabras me sembró esa semilla, de decir, Dios mío, cerrar los ojos y buscar a un Cristo vivo cada vez que comulgas, ¿no? Entonces pienso que es una gracia que viene por el Espíritu Santo y nada más verte hablar de todo este proceso de consagración, me lleva a esas gracias que quizás comenzamos a recibir cuando en ese momento las lágrimas, tú como feligres también salen. En días pasados estaba el Evangelio de Juan cuando habla de quien come mi cuerpo, y la verdad las lágrimas corren por las mejillas cuando uno se ubica en ese momento, ¿no? La belleza de lo que es estar abierto. Y es un poco lo que siempre estamos orando por cada uno de ustedes, para que el Señor les dé la gracia de reconocer su presencia a través del Espíritu Santo, reconocer su presencia en la Eucaristía. Padre, no quisiera despedir este programa sin hablar dos detalles. Háblame un poco de la obra que tienes. Yo he sido un partícipe a distancia de esa obra maravillosa que me tocó el corazón, que tienes allá en Barinas, y de la olla solidaria y todo este tipo de cosas, en pocas palabras. Bueno, Rafa, yo creo que eso lo mueve es el Espíritu Santo. Yo vengo de una realidad del campo y creo que eso lo marca uno desde muy niño, ¿okay? Ver a un niño que tiene muchos juguetes, porque generalmente en diciembre uno ve que la gente pudiente tiene su tremendo carro, su tremendo bate de béisbol, y pues hay un dicho que dice, yo tuve infancia pero no tuve juguetes. Lo dice un dicho muy nuestro, ¿ok? Entonces, no, yo tuve infancia pero no tuve juguetes. Y eso me marcó desde muy niño, y creo que eso fue una de las razones fundamentales por las cuales me hice sacerdote. Primero por amar a Jesús y por conseguir mi salvación, aunque la salvación la puede encontrar uno en cualquier lado. Pero yo creo que ahí, en ese espacio, creo que es un espacio maravilloso de encontrar a Cristo vivo y Salvador. De tal manera que, pues desde muy chamo, siempre he tenido esa sensibilidad por el Evangelio, porque la palabra nos lo dice muy claro. Hice una diatriba con Santiago y Pablo. Oye, muéstrame tus obras, que yo con mi fe te las mostraré. O sea, que yo tengo fe. Hay mucha gente que reza muy bonito, ¿sabes? Rafa, mi hermano, hay gente que reza muy bonito, que se reza 3, 4, 5 rosarios, que van todos los días a la Eucaristía, que van todos los domingos a la Eucaristía. Pero miran a alguien, hoy me marcó profundamente estos hermanos que nos acompañan. Acá estábamos con la hermana Melina, Dios la bendiga. Y acá en los Estados Unidos, había un señor en una silla de ruedas, estaba en un semáforo, y parece ser que hubo una comunicación. Oye, el Señor, hay una ensalada, hay algo. Y yo le dije, ¿será que me puedo bajar para llevarle la ensalada? Sí, padre, bájate. Y wow, empezaron las bocinas de los carros, empezaron. Yo dije, ¿qué pasó? La policía me arrestó. Hice algo mal, exacto. Entonces, good, me decía, good. Y ese good, ese bien, es, o sea, que te lo pague Dios. Sí. Que te lo pague Dios, que te lo pague el Rey, porque no lo estás haciendo con esa persona. Madre Teresa de Calcuta, ella lo decía claramente. O sea, no es que yo voy a visitar al pobre, yo voy a visitar es a Jesús. Yo le voy a dar una muda de ropa, nosotros decimos muda de ropa en Venezuela. Sí. Okay. Le voy a dar yo un pantalón, se lo voy a dar al mismo Jesús.
Y Jesús que dijo, lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, también lo hiciste conmigo. Y dice la palabra que hay más alegría en dar que en recibir. Rafa, te comento un testimonio. Nosotros tenemos una acción solidaria partiendo del Evangelio. No es una cuestión filantrópica, ¿ok? Del amor meramente humano. Porque hay mucha gente filántropa o filantrópica que es desde la perspectiva humana. Nosotros trascendemos en la vida espiritual y vamos y le llevamos comida a la gente. Ya tenemos 3 años, 4 años, porque pues en pandemia todo el mundo quedó sin trabajo. Los pobres en nuestro país Venezuela, oye, yo dije, no me puedo quedar en esta bendita parroquia, no me puedo quedar acostado en una cama, yo tengo que ir. Y la gente me decía, padre, te vas a morir. Oye, mi hermano, para eso nací. Padre, te vas a contagiar tú sabes, ¿no? Te vas a contagiar. Yo estoy contagiado del Todopoderoso, del Espíritu que da vida. Y dice la palabra, aunque pase por valles oscuros, aunque camine por cañadas tenebrosas, nada temeré porque tu vara y tu callado me dan seguridad. El Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y me iba, y hasta este momento seguimos haciendo la olla solidaria. Y empezábamos a recoger, empezábamos a pedir comidita para los pobres. Y allá llegábamos a las comunidades a darle la sopa y le llevamos una bolsa de comida en medio de la crisis. Porque hay que creerle a la palabra de Dios. Hay que creer que el Señor, vuelvo y repito, bendice al dador alegre. Cuando tú das el 1, el Señor te bendice el 100 por 1. En medio de todo esto, ellos saben dónde es mi parroquia. Y llegó un niño descalzo, llegó un niño con su chorcito prácticamente roto y con una franelita y con un bolsito llegó a mi parroquia. Y me dice, padre, no he comido nada. ¡Wow! Eso para mí fue algo que siguió marcando mi corazón. Y yo empecé a interrogar al niño y le dije, hijo, ¿y dónde está tu papá? Me dice, no, padre, mi papá se fue del país y mi papá no consigue trabajo donde está. Y su mamá me dice, mi mamá lava para 10 personas y Venezuela le pagan $7. Tú lo sabes, Rafa. Le pagan $7 a los empleados públicos, $7. ¿Qué alcanza $7? Y me dice, padre, no tenemos, somos 6 hermanos y no tenemos nada que comer. Y él me dice, padre, ¿me puedes dar algo para comer? Yo miro a la señora que me cocina. Yo le dije, hermana, ¿puedes revisar en la cocina a ver qué queda? Y la señora se mete y me dice, padre, quedan 2 kilos de arroz. Quedan 2 kilos, no quedan más. Yo le dije, hágame el favor y saca los 2 kilos de arroz y se los da al niño. Rafa, esto para que lo que estoy diciendo se confirma, hay más alegría en dar que en recibir. Cuando tú das el 1%, el Señor da el 100 por 1. Al día siguiente no habían 2 kilos de arroz, habían 48 kilos de arroz en mi casa curada. Y esto es creerle a la palabra, esto es abandonarse desde la misericordia de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, Rafa, abandonarnos y creer en la providencia de Dios. Yo soy testigo de la providencia de Dios, Rafa. Yeah. En estos días conversaba por el canal y llegó una señora y me dice, padre, yo creo que a usted le hacen falta un par de zapatos, me dice así. Y yo le dije, ¿cómo sabe? Y la señora me regaló un par de zapatos. Porque nosotros los que trabajamos para Dios, nosotros le trabajamos a Dios, nosotros no le trabajamos a ningún empresario de esta vida. Tú no le trabajas a ningún mortal, tú le trabajas al dueño del oro y la plata. Así que bueno, mi hermano, recuerden que podemos hacer la caridad de distintas maneras. La caridad se puede hacer desde la perspectiva de una palabra de aliento. ¿Cuánta gente está pasando por problemas psicológicos, depresión? Ahí tú puedes hacer la caridad también. Tú le puedes decir a ese joven que está a punto de suicidarse, tú le puedes decir que Jesús está vivo y tú le puedes presentar una palabra. Se hace la caridad de esa manera. También se hace la caridad visitando al que está preso, porque esas son las obras de misericordia. Visitar al enfermo, podemos también darle consuelo al triste, etcétera, etcétera. De tal manera, mis amados hermanos, y hay un testimonio, decía Madre Teresa de Calcuta en una oportunidad, esto porque simplemente estamos convencidos de Jesús. Llegó un periodista, un argentino, y le dijo, che, Madre Teresa de Calcuta, le dijo, lo que tú estás haciendo. Ella estaba curando a un leproso allá en la India, en Calcuta, estaba metido debajo de la alcantarilla. Recuerde que eso era lo que ella hacía, le apasionaba, ¿ok? Y el periodista le dice, che, Madre Teresa, lo que tú estás haciendo, yo no lo haría ni por $1.000 millones. La viejita arrugada, ya
sin fuerza, ya casi que se moría la viejita, le dijo, hijo, con esa sonrisa tan linda que tenía Madre Teresa, le dijo, hijo, pues déjame decirle que lo que yo estoy haciendo tampoco lo haría por $1.000 millones. Lo que yo estoy haciendo lo hago porque amo a Jesús. Amén. Por eso solamente. Amén. Lo que hago, lo hago porque amo a Jesús. De verdad, Padre, que siempre has estado en nuestras oraciones y sé que es así. El Señor nos ha unido en amistad y quisiera dirigirme a todos los que nos escuchan, porque hay formas también de ayudar a la obra del Padre Amaro. Personalmente sé y creo que van a ver en este programa algunas imágenes donde ven realmente los cientos de personas que se benefician de lo que ustedes hacen, y a veces lo que vivimos en Estados Unidos, a veces que no te creas, en Estados Unidos se vive también apretado, pero con un poquito que uno pueda ayudar, se hace mucho en nuestros países, especialmente en la obra de Venezuela. Rafa, voy a poner perdón. la información. Sí, gracias. Perdón que te interrumpa. Un obispo, mi obispo, el que me ordenó, él me enseñó algo muy bonito. Él decía, no hay pobre que no tenga algo que dar y rico que no tenga algo que recibir. Porque siempre vamos a tener algo que dar y siempre vamos a tener algo que recibir. Así que, pues nada, Rafa, yo de veras que estoy emocionado, estoy complacido de que te hayas venido de Miami hasta este lugar, mi hermano. Dios te pague. No sabe, cuando me escribiste, cuando me mandaste a Jesús, yo creo que esa imagen marcó mi vida. Apenas la abrí, yo dije, bueno, eso es un regalo, Jesús es Eucaristía. Gracias, de verdad que sí. Sé que tú tienes un gran corazón por esos chavos, dicen los mexicanos, por esos muchachos que tú tienes, de veras que sí. Yo creo que Dios ha tocado profundamente tu corazón y el Señor pues tiene grandes cosas para ti, tienes grandes cosas para ti, porque has sido sensible, le has dicho sí a la vida, porque sé que eres una persona pro vida, porque no permites que por nada del mundo una mujer vaya a matar a su hijo literalmente, le vaya a quitar la vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas heridas porque su papá o su mamá, o en este caso su mamá, lo quiso abortar? Dios te pague, Rafa. De Amén, verdad que sí. Padre. De verdad que, como decíamos, más es lo que se recibe que lo que se da. Antes de irnos, ¿qué sientes, Padre? Sé que me dijiste cuando la primera misa, pero tener a Jesús en tus manos, ¿qué sientes? Es tener vida. Es tener vida. Porque lo tengo. Es tener al amado, al amor de los amores. Es sentir la gloria, es sentirse dichoso, es sentirse privilegiado. Un muchacho campesino llegando a ser sacerdote, llegar a ser sacerdote y tener a Jesús es un privilegio. Es sentirse amado, es sentirme abrazado. Es el Padre misericordioso que se abaja, que se llega al miserable, incompetente, tal vez, abrazando a un sacerdote. Eso es lo que se siente. Se siente la gloria de Dios, se siente la gloria de Dios. Amén, Padre, gracias. Vamos a compartir ese evento tan hermoso que tienes de Pentecostés aquí en la parroquia. Estamos transmitiendo desde la parroquia San Mark en Boynton Beach, y también nuestras oraciones por esta comunidad tan bonita que te ha recibido, por esta comunidad hispana que está ardiendo en fuego aquí en Boynton Beach. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV desde Atlanta, Georgia. Este fue su servidor Rafa Herrera con el equipo de Alfredo y Allen, que hemos venido juntos misionando aquí a Boynton Beach, felices de vivir en este evento, en este fuego que esperamos que nos une, recibir esa unción fuerte en este evento de aquí. Amén. Dios los bendiga y seguimos orando por ustedes. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera.